¿Qué pasó en ese momento que te vimos que no eras tú? Saliste, el carácter te salió. Es complicado que un partido se termine por algo que decida alguien, ¿sabes? Y no sea una regla fija. A nadie le gusta perder, ni siquiera en la vida social, eh, menos a nosotros en el que sabíamos que teníamos todo para ganar, sabíamos que teníamos el equipo, sabíamos que teníamos las ganas y la unidad que teníamos este año nunca la habíamos tenido. Vamos a la remontada histórica de Santiago Industriales. 0-3 en contra. No hace falta, ¿eh? Sí, porque Sé que este tema te interesa. ¿Crees que los lanzadores cubanos les falta ese nivel de estudio frente a los bateadores rivales? A nosotros lo que nos falta es tecnología. Bienvenidos a nuestro podcast La Terraza Entrevista. Hoy yo creo que el pullover lo dice todo. Vamos a estar conversando con un industrialista, uno de los lanzadores de mejor proyección de nuestro país. Fue novato del año y yo creo que todavía está un poco triste por lo acontecido en los últimos días. Le damos la bienvenida a Rafael Orlando Perdón. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de regresar de nuevo a este podcast que me gusta tanto. Bueno, Perdomo, yo creo que tenemos que empezar, aunque esté un poco triste, pero tenemos que empezar por lo último que ha sucedido. Un playoff muy difícil con Matanzas, ese último partido donde tú trabajaste muy bien después. Las cosas de béisbol son así, sucede. Dime, cuéntame de esa experiencia, de ese último juego, perdón. La verdad, el día antes ya sabíamos que teníamos que ir a todo. El juego se fue dando. El abridor se fue, me dieron la oportunidad de lanzar. Creo que estaba preparado para lanzar bastantes innings, ya que se había conversado conmigo en el que si yo lanzaba bastante ya no podía pichar más. Lo hablamos, se fue dando el juego. Fuimos, ¿sabes? Fuimos yendo inning por inning, se fue dando la cosa. Al final pasó lo que pasó, pero creo que no tengo ningún resentimiento con ninguno del equipo, no tengo nada que reprochar. Todos nos esforzamos porque saliera, todos dimos lo máximo que teníamos para que fuera a salir. No se dio, pero tiene que venir otro año. Tenemos que seguir peleando para que las cosas lleguen en su momento. Claro que sí, se te vio muy eufórico, que no es tu temperamento para nada, con esa jugada de home, que posible bloqueo de Roque, que al final fue una jugada clave dentro del partido. ¿Qué pasó en ese momento que te vimos que no eras tú? Saliste, el carácter te salió. Creo que se me salió el canal. No, fue un momento bastante tenso, bastante duro, ya que, ¿sabes? Esa jugada se nos ha dado bastante. No hemos todavía concretado una. Y al ser una jugada de apreciación es complicado que un partido se termine por algo que decida alguien, ¿sabes? Y no sea una regla fija. ¿Qué más puedo decir de eso? No tengo nada que decir de eso, de verdad. ¿Cómo te centraste? Porque cuando llegas al box, el juego estaba 3-0 en contra. Sabías que era importante tu preparación y sobre todo tu enfoque en el juego para que no hicieran más carreras. Una tanda tan complicada como es la de Matanza. Creo que ahí tuvo su granito de arena, lo tuvo el capitán de nosotros, José Enrique Alomar. Cuando yo entro a la lomita, él me dice, contigo no lo perdemos. Tú aguanta ahí, lo mejor con lo mejor, me lo iba diciendo todos los innings, el mejor con el mejor, aguanta que nosotros lo levantamos, aguanta que nosotros lo levantamos. Y al final fue uno de los hombres pro a la hora de la ofensiva, lo demostró, bueno, hasta que pasó lo del último inning. Dime cómo te preparas para enfrentar a una alineación tan difícil de tantos bateadores con fuerza como es Matanza. Para decirte algo, sí, los habíamos estudiado, no teníamos tampoco tantas estadísticas sobre ellos, no los conocíamos tanto en el papel. Teníamos la experiencia de haberle lanzado, ¿sabes? Es una serie nacional en la que te acostumbras a verlos todos los días. Me ayudó mucho. Los dos primeros juegos no pude lanzar, pero sí estuvimos en el centerfield. Desde el centerfield se ven, por lo menos, se ven los lanzamientos y la zona donde ellos tienen conexiones. Estudiamos bateador por bateador, sabíamos que estaban, o sea, que unos estaban esperando en algunos conteos. Sabíamos que Ariel y Gracial no esperaban, pero sí bateaban los conteos en los que, ¿sabes?, estuvieran favorables.
o todos los lanzamientos que ellos veían cerca le hacían swing, por lo menos. Y teníamos que trabajar sobre eso. Lo hablábamos todos los días antes de los juegos, hablábamos sobre esas cosas. Creo que el que se dedicó a estudiar o a escuchar un poquitico lo que hablamos ahí, las cosas le salieron bien. Claro, siempre es importante eso de, sobre todo de center field, que tú puedes disfrutar el partido y con un buen ángulo. Perdón, sabes que hay, no sé si es una voz popular o si es la opinión de los detractores, sobre todo de los antiindustrialistas, que cuando se pierde un partido así, a los jugadores no les importa, no les interesa. Que quiero que me digas cómo fue ese momento tenso ya después de perder el choque, porque, reitero, muchos piensan que los industrialistas les da lo mismo perder un partido así y no clasificar y no ganar. No, creo que a nadie le gusta perder, ni siquiera en la vida social, menos a nosotros en el que sabíamos que teníamos todo para ganar, sabíamos que teníamos el equipo, sabíamos que teníamos las ganas y la unidad que teníamos este año nunca la habíamos tenido. Era algo que nos podía haber ayudado a seguir adelante. Cuando se acaba ese partido, lo que hubo en el vestidor es indescifrable. Nadie hablaba algo. Todos estábamos mal. No nos lo creíamos. Incluso me comentaba mi novia que cuando ella fue a buscarme a mí, porque le habían dicho que me fuera a buscar, estábamos mal todos. Todos estábamos en el suelo, todos estábamos decaídos sin saber qué decir, la verdad, porque si la afición no se lo creía, nosotros que éramos los que estábamos en el terreno dándolo todo, menos nos lo creíamos. Después llegar a la casa, sabes cómo mirar a las personas en la que tú querías darle ese triunfo, cómo miraba a la gente en la calle. La gente en la calle todavía pasa por mi casa. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Se gana y se pierde, es así como es. Perdomo, antes del playoff con Matanza, la semifinal, estaba el de Mayagüez, que es un playoff complicado. Ustedes ganan, pero sobre todo porque esa rivalidad que existe entre los jugadores de Mayagüez que en algún momento pertenecieron a Industriales o que juegan con ustedes en la provincial. Sí, eso fue un playoff bastante interesante, la verdad. Se puede decir que era Industriales Metropolitano, pero la verdad me gustó esa rivalidad con los mismos compañeros míos. Sian Bea fue compañero mío 11 y 12, 13 y 14, jugamos todas las ligas de pequeño. Incluso recuerdo que el primer juego él me da un rolling por el boca, me da en el taco y yo lo cojo y le saco agua y él me pasa por al lado y me dice algo, pero yo en mi subconsciente estaba tan concentrado que no le quise responder. Pero ellos fue difícil, fue bastante difícil enfrentar a alguien que una vez fue compañero tuyo, alguien que te ayudó, porque la verdad Ponce en mi año de novato me ayudó bastante a la hora de lanzar. Él nos guiaba bastante bien en ese año, incluso recuerdo que Oscarito terminó de designado y Ponce que echaba la mayoría de los juegos. Él le agradezco también parte de mi, ¿sabes? De lo que hice de novato. Fuimos peleando juego a juego. Un juego se fue dando. No logramos, lo habíamos comentado, no logramos sacar a ningún abridor del partido. Pero tuvimos un final de juego que inigualable. Bateábamos en esos finales de juego en el que no todo el equipo está preparado para batear. Dio la casualidad en la que entraba a los juegos, si no recuerdo, perdiendo por 1 o empatado. Y después el equipo remontaba, como siempre, la suerte ayudándome un poco. Y ese sexto juego, recuerdo que estábamos perdiendo, no, estábamos empatados 3-3. Igual, yo salgo a lanzar, el capitán a lo más me lo dice, contigo ganamos aquí. Y luego llego al banco y Yasmani da el jonrón descomunal. Pues muy interesante, la verdad, me gustó mucho pelear con un equipo así. Perdomo, estabas conversando también sobre ese primer año donde Ponce te ayudó mucho. Tuve la suerte de conocerte en ese primer año y hemos hecho una buena amistad. Dime, ¿cuándo te creíste en ese primer año que podías estar siendo el novato del año? Porque
comenzaste de menos hacia más? La verdad, nunca me lo creí. Soy alguien que intento serme bastante exigente a mí mismo, ¿sabes? Cuando estoy haciendo algo, cuando estoy logrando algo, yo me hablo para atrás, a lo mejor también para ser un poquitico más humilde. Me dio a mí mismo, no, tú no vas a hacer nada, no vas a ser ningún novato del año. Yo me decía eso en la mente. Pero sabía que a la hora de estar en el BOA, a la hora de lanzar, era o todo o nada. La verdad tuve una muy buena preparación antes de esa serie nacional con Fran. Recuerdo como 3 meses estuvimos preparándonos. Recuerdo las primeras semanas ni siquiera lanzaba, era casi a mecánica pura. Luego las otras semanas me estaba demasiado cansado, no podía casi ni levantar el brazo. Y eso me fue ayudando a tener la serie tan larga que yo lancé como novato del año. Lancé casi como 70 innings en el que yo en mi vida había lanzado ni siquiera 40 en un solo año. Por eso ya en los playoffs, ya contra Santiago, ya no podía más. Llegaba al hotel, me dolían mucho los pies. Recuerdo que llegamos a la final, Carmona me siguió dando la oportunidad de lanzar, pero no estaba en las condiciones físicas adecuadas. Creo que lo he conversado varias veces con los del equipo. Si yo llego a estar a lo mejor en mi mejor momento, incluso en el playoff en la final contra las Tunas, el primer partido salgo mal y en el segundo lo pierdo yo. O sea, ya eran 2 partidos que estábamos ganando, a lo mejor si yo salía con mi mejor versión, a lo mejor ganábamos esos juegos. Pero sabíamos que estábamos cansados, demasiado. ¿Qué te gusta más, relevar o abrir? Me gusta ser abridor. Me Abridor. gusta caminar los juegos. Es que el rol en el que yo me desempeño en los partidos es como un relevista largo. Y un relevista largo, si yo puedo caminar 4 o 5 innings como relevo, ¿por qué no puedo abrir? Es lo que yo pienso. En este playoff llegaba una lesión, conversaron conmigo, de todas formas, no veía la forma en la que yo abriera o tirara desde el principio 4 o 5 innings. Empecé de relevo y ya después pude ir avanzando en el juego, caminando más innings. ¿Qué se siente ser acogido por la afición capitalina desde tu primer año? Porque siempre conectaste con esa afición. No, ellos me apoyaron mucho, incluso en el segundo año. Recuerdo que los segundos años dicen, no, los segundos años no son buenos. Y tuve un inicio muy malo, y muchos me apoyaban. Como siempre, hay quienes no, hay quienes sí, pero yo intentaba evitar eso. Creo que es más bien, conecto con ellos por la personalidad mía, ¿sabes? Que soy como un niño, soy un muchacho todavía, pero mi personalidad es como siempre sonriendo, siempre un poquito alegre, dándole una sonrisa a todo lo que me comenten algo y a lo mejor creo que nadie tiene algo mal que hablar de mí, ¿sabes? ¿En qué basas tu repertorio, Perdomo? ¿Qué es lo que más te gusta tirar? ¿En qué momentos buscas tu mejor lanzamiento para tratar de dominar? No, creo que por debajo en el conteo es eso lo da la experiencia. Recuerdo de mi primer año o cuando tú llegas de las ligas menores, si estás por abajo en el conteo, la gente te dice no tiras recta para marcarlo o tienes que tirarla ahí y tú llegas a este nivel y te das cuenta que no. Tienes que tirar todos tus picheos en todos los momentos, en todas las zonas. Investigar, al principio no lo hacía, no estudiaba los bateadores. Creo que eso también me fue pasando factura porque ya al no ser alguien, sabes, que no conocieran, ya Claro. la gente conocía mis lanzamientos, conocía en qué momento yo los tiraba y si no los estudiaba, si no estaba preparado, ellos podían conectarme más fácil. Pero me baso más bien ¿sabes? Pichar en duda. Que sea, creo que tengo bastante control para hacer eso, pichar en la zona, en la esquina abajo. En Mayabeque, recuerdo cuando estábamos jugando contra Mayabeque, Mayabeque es un estadio en el que por el desfile la pelota camina demasiado. Y yo no dejé aún así de lanzar pegado, pero decía, si tiene que ser pegado, tiene que ser bajo, para el que si ellos me van a conectar no sea una conexión grande. Y así fueron saliendo. ¿Te gusta tú guiar el picheo o que el receptor o el banco te vayan ayudando también? No, nosotros somos los que nos guiamos entre nosotros, el catcher, la comunicación entre el catcher y yo. Hablamos, este año incluso teníamos estrategias nuevas en la forma en la que el catcher nos pedía los lanzamientos. Fueron saliendo bastante bien las estrategias, no solo conmigo, sino con los otros lanzadores, lo hablábamos igual antes de juego.
A lo mejor no teníamos un receptor de gran experiencia en series nacionales, pero los que teníamos por lo menos escuchaban bastante, sobre todo a las personas o a los lanzadores que ya llevaban más experiencia, y ellos hicieron muy buen trabajo, la verdad. Hicieron muy buen trabajo, se dejaron ayudar, incluso en momentos ellos eran los que decidían también, no solo éramos nosotros. Sí, que siempre es importante tener esa comunicación. Perdomo, cuéntame de cuánto te ha ayudado desde que llegaste a ese primer año de Industriales, la amistad con Fran Herrera. ¿Cuánto te ha aportado? Porque conocemos que es una amistad bien fuerte la que ustedes llevan y siempre Fran, como es el más veterano, te va dando consejos. Un abuelito. No, Fran, como toda persona o alguien, tiene sus cosas muy buenas y yo intento apegarme a eso. Él es un guerrero en el que no importa en la situación que sea, él va a salir a guerrear y eso creo que me lo ha transmitido a mí. La misma experiencia de que él haya tenido una lesión, ¿sabes? En que él haya tenido momentos de bajón, eso también me ha ayudado bastante, a pesar de que ya he tenido varias lesiones durante la serie. Pero incluso te ayuda, o él me ayudó bastante a cuidarme a mí mismo, ¿sabes? Cuidarme en el sentido de, si no es necesario, no tengo que lanzar. Hay una frase que nosotros nos decimos que es: no te hagas el héroe, ¿sabes? Tú vas a ayudar a tu equipo, vamos a ayudarlo, pero sin hacer más de lo que puedas, porque puede llevarte mal. Yo soy alguien que desde niño los entrenadores me enseñaron a tirar para adelante. Yo tenía mis cosas cuando muchacho y a veces no me sacaban a lanzar y yo me molestaba. Pero los entrenadores me decían, si yo te saco a ti en un partido abierto, ¿quién pichea en el partido cerrado? Claro. Es lo que ellos me decían. Entonces me acostumbré a pichar en esos partidos cerrados. Fran es un guía, sobre todo para los muchachos que vienen desde ahora entrando. Tiene algo que decir en todos los meetings para que la gente lo escuche. Y él sobre todo no es alguien que se guarda las cosas o las armas de él, lo que él, como nosotros decimos, no enseñas Sí, tus claro. armas, él las enseña, porque él quiere que todos los del equipo tengan la misma calidad, incluso los ayuda. Incluso ahora a los novatos que entraron, él los está ayudando incluso con la mecánica, el rompimiento y esas cosas. Siempre está aportando algo al equipo. Perdomo, cuéntame de tu experiencia en Italia, porque no es lo mismo lanzar en serie nacional a lanzar en la liga italiana, donde el público quizás llegas nuevo, donde hay jugadores de todas partes del mundo. Ahí fue donde ya estuviste como abridor la mayoría del tiempo. Cuéntame ese cambio de vida también, porque no está tu mamá, no está tu novia, no está la familia. Fue una experiencia, ¿sabes? No es la primera vez que tengo la experiencia de estar lejos de mi familia tanto tiempo. Pero fue una experiencia bastante acogedora, porque el equipo en el que fui a lo mejor no tenía la mayor calidad de la liga, pero eran una familia. Todos estábamos muy unidos y cada uno, cuando decían play ball, cada uno estaba adentro del juego. Me ayudó bastante, sobre todo en cuanto a creérmelo, ¿sabes? A confiar en mí mismo. Confiar tanto cuando estoy ganando cuando estoy bien, cuando estoy mal. Ellos sí ayudaron bastante en cuanto también a enseñanza y mentalidad. Porque a pesar de que me estaba yendo bien, todos éramos una familia, todo el mundo le podía ir bien las cosas y nadie se crecía, nadie pasaba por arriba de uno. Incluso este año fue el primer año que ellos clasificaron a playoff, lo hicimos juntos, no puedo decir que lo hice yo solo o que fui por mí fue que llegaron a los playoffs. Llegamos a un playoff en el que competimos contra un equipo en el que era el mejor de la liga italiana y nosotros estábamos bien abajo y aún así le dimos más giles al lanzador del otro equipo que los que nos dieron a nosotros. No logramos ganar, cosas de pelota, táctica, a lo mejor que nos faltaban, pero esa experiencia que yo viví en Italia, sobre todo con ese equipo de gran nivel, me enseña en el que no importa en qué lugar tú estés, solo tienes que dar lo mejor de ti. Ellos sabían que contra nosotros, con los que nosotros íbamos a competir, no le íbamos a ganar, porque estaba en nuestra mente, pero íbamos a darlo todo lo que teníamos y lo dimos.
El partido creo que se termina 5-0, no logramos hacer carrera, pero no nos dieron más giles ellos que nosotros los que le dimos a ellos. Entonces, eso es algo raro. Claro que sí. Ellos, esa experiencia también me ayudó a economizarme en cada inning también. Yo sabía que no tenía un relevo, a lo mejor que podía hacer el relevo de 3, 4 innings. Sabía que yo tenía que lanzar, en todos los juegos tenía que lanzar 6, 7 innings. Y eso de tú saber que no hay nadie atrás, nada más que tú, eso te da mucha confianza. Es decir, que te cambió la mentalidad y quizás tu percepción del juego, esa liga italiana. Por supuesto. En mi relevo era Fran Montier, lanzador de aquí de La Habana, excepcional, muy buena persona también, me ayudó bastante, sobre todo incluso él fue el que me inculcó estudiar a los bateadores. Él me decía, ¿por qué le tiraste esto a este bateador si él se lanza hacia adelante, va a buscar ese picheo? Y entonces tenía que observar un poquitico más qué era lo que hacían los bateadores. En esa liga también me ayudó a hacer eso. O sea, a pesar de que no fue una liga de gran nivel, se puede decir que me acomodó para yo sentirme más confiado en mi trabajo. Claro que sí. Perdomo, ¿crees que los lanzadores cubanos les falta ese nivel de estudio frente a los bateadores rivales? No sé, sentarte y estar una noche o conversar con entrenadores, con los mismos bateadores. A nosotros lo que nos falta es tecnología. Hoy el béisbol se lleva en una tablilla y no solo porque estudian el partido o ven el partido y lo notan, sino que hay tecnología en la que te ayuda a ver el trabajo de los demás. Sabes en qué conteo batean, en la zona. He comentado varias veces que he viajado a varios equipos Cuba y los 2 primeros juegos los hemos ganado con facilidad. Ya el tercero nos cuesta más o siempre es más difícil porque ya los otros equipos tienen algo sobre nosotros que nosotros no podemos tener de ellos. Porque nosotros tenemos algo que es lo que tú ves. Hoy en día la pelota es un teléfono. En el teléfono tú sabes todo lo que llegas al banco, estudias qué es lo que batea ese bateador. Y nosotros no lo tenemos, nosotros lo tenemos a percepción, todo lo que tú puedas ver. ¿No es así? Recuerdo que un partido jugamos contra Islas Vírgenes y nosotros dábamos conexiones y ellos estaban ahí. El picheo de nosotros, que era el mejor picheo de cada lanzador, no le hacían swing. Entonces, hoy en día el pitcher diseña sus lanzamientos en una computadora. Claro. Hay algo que se llama el Trackman, ¿no? Sí. Tú diseñas tu picheo, oye, este no es tu mejor picheo, tu mejor picheo es el otro, tienes que a qué hora sueltas la bola, o sea, tienes que acomodar tu ángulo de lanzar y nosotros hoy no tenemos eso aquí en Cuba. Y es muy complicado. Es muy complicado, es algo bien costoso, difícil de adquirir y para nosotros, incluso yo le he comentado a Fran en forma de burla, oye, vamos a comprarnos uno. Dice, niño, eso cuesta mucho. Es complicado, muy complicado. Perdomo, tú has tenido mucha experiencia también, me lo decía, en los equipos Cuba, sobre todo sub-23. La última experiencia se logra clasificar al Mundial. Ahí no te vimos lanzar. ¿Qué sucedió? Ahí fue cuando tuve mi lesión en la zona acromioclavicular, tuve un osteofito en esa zona. Una lesión en la que no me permitía ni siquiera mover mi brazo hacia atrás. Lancé el primer partido contra Islas Vírgenes. Al llegar al banco fue que me molestó. Y luego de ir examinando o viendo cosas, tenía que detenerme por lo menos hasta regresar a Cuba. En ese momento lo único que daba era apoyar a mi equipo. Fue lo que hice, apoyé el equipo, di ánimo, se logró ir al Mundial, menos mal, porque este es el último año que me queda de sub-23. Ya luego cuando regreso a Cuba, después de varios análisis, me infiltraron el brazo y luego comienzo mi recuperación de nuevo para lanzar. Y lanzo contra Las Tunas. Lanzo mi primer partido contra Las Tunas, gano el partido y no sentía ninguna molestia, todo bien. Pero ya la próxima salida me volvió a molestar el brazo, la misma situación. Y fue cuando llegaron a la decisión de darme ondas de choque ahí en esa zona. Ondas de choque que dolía demasiado. Era una rehabilitación que era duro de aguantar. Incluso es tan exigente que ese día no puedes hacer nada.
Ese día no puedes casi que mover el brazo, tienes que darte hielo alrededor de 4 o 5 veces al día. Y un momento en el que la serie va corriendo y tú te sientes apurado en querer Claro. ayudar, porque yo siempre estaba ahí con el equipo. Cada vez que estaban en el latino yo estaba ahí con ellos. Y el ver a mis compañeros aportar al equipo y yo con las manos cruzadas fue muy difícil, muy difícil. Logro terminar la rehabilitación y recuerdo que tenía mucho miedo porque mientras fui dándome la rehabilitación, el día que yo me daba la rehabilitación no lanzaba, pero ya el próximo día podía lanzar suave y podía ir haciendo lanzamientos. Ya cuando me doy la última rehabilitación, me hago una placa y se ve que estoy mejorando, pero tenía lo que yo seguía viendo en mi brazo, diferente a todo lo demás, y era muy difícil en el que mi mente borrara esa información de tienes eso ahí, tienes un dolor ahí. Sí, claro. Y recuerdo que mi primer partido después de la lesión esta fue contra Pinar del Río. Creo que el último partido de la serie, en el que entro al relevo, lanzo 2 outs y muy bien. Pero cuando vamos al 9º inning, me decide el partido Pirineo, ¿cómo se llama? Sí, Alicey. Pirineo. Alicey. Me decide el partido Alicey con un jonrón, pero me voy al banco muy contento. A pesar de que perdimos ese partido, me voy al banco muy contento porque no sentí absolutamente nada y me sentía listo para los playoffs, que era lo importante. Yo estaba mentalizado en el que ya sé que no voy a pichar la Serie Nacional, pero los playoffs tengo que dar el 100, tengo que dar el todo porque yo le decía a mi novia, la última es la que cuenta. Claro. Lo último que ven las personas es lo que a ellos les interesa y creo que ha sido el mejor playoff de mi vida. Ojalá y siga así en los playoffs, porque incluso el playoff anterior lanzaba bien, otras veces lanzaba mal y la gente decía, perdón, no fue playoff. Es un poquito complicado tú pasar por una cuadra y que la gente diga, mira, perdón, esa es una mierda. Pero no. Esa lesión fue dura para mí. Perdomo, terminaste siendo uno de los mejores lanzadores de los playoffs, para no decir el mejor, para no ser absoluto, que no va a hacer que cause dolores entre otros lanzadores y otras aficiones. Y muchos, en donde me incluyo, incluso, sabes que te escribí, no aparece Perdomo en la lista para Nicaragua. Dime cómo te sientes con eso. La verdad, era un torneo en el que ya ellos tenían su equipo conformado. No es menos cierto en el que iba a ir la preparación del Clásico Mundial a ese torneo. Ellos, a lo mejor, es que yo pienso que fue una buena decisión dejarme afuera. Había muchos lanzadores que lanzaron muy bien en la Serie Nacional y se ganaron estar en ese puesto antes que yo. Así es como yo lo veo, a pesar de que el playoff sea lo último que se le queda grabado a la gente. Yo piché solamente los playoffs. Hubieron personas que Kenny Ferraz lanzó excelentemente en la Serie Nacional, ganó 10 partidos, merece ir a ese equipo Cuba. Y que no estaba tampoco. Y no estaba en el equipo Cuba. Entonces yo me mantengo así. O sea, no me gusta decir, no, porque no me llevaron. No funciona así. Que lleven al que se merece. ¿Quién se lo merece? Kenny Ferraz, aplauso a mi hermano. Muchas felicidades y a seguir adelante. Si más adelante me convocan a otro equipo, daré el 100 como siempre lo he dado, pero no tengo nada que decir porque no me han incluido. ¿Sigues enfocado en tu trabajo en Italia? ¿Tienes algún contrato ya garantizado? No, hay otro contrato entre manos, estamos esperando a que se dé. Italia, la región de América, no sé, Europa. Un poquito más para el norte. Más para el norte. Así que ya sabes, no lo quiere decir hasta el final que no se haga ya el contrato. Perdomo, tenemos que hablar de tu mamá, porque tu mamá te ha acompañado durante toda tu trayectoria y el que va al latino, cada vez que sales a pichar, ya sabe cómo se pone. Mi mamá últimamente se ha vuelto más famosa que yo. Incluso los mismos narradores. Ahorita en vez de ponerme a lanzar cuando salga, la ponen a ella qué es lo que está haciendo en el banco. No, ella, como siempre, apoyándome en cada momento. Siempre. Mi mamá lo que a veces se cree que sabe más pelota que yo. Y yo, y te grita, niño, así sí, no, cuando llego a la casa, no, porque tenían que haber hecho esto, mamá, tú no juegas pelota. No, como siempre, ella
no va a faltar a ningún partido, incluso fue a Mayabeque. Si hubiera, a Matanza también Sí, fue, sí, sí, sí. tengo familiares en Matanza. Si hubiésemos ido a Santiago hubiera ido o no. ¿Qué voy a decir sobre ella? Todo el mundo sabe que ella ha sido el inicio de esta carrera, porque con 4 años yo todavía no tenía decisión, ni voz ni voto Claro. de que quería jugar pelota, y ella fue la que me empezó en la pelota. Incluso mi nombre, el nombre que yo tengo es de un pelotero viejo de las series nacionales, Rafael Orlando, ACBI. ACBI. Yo le dije que ese es jevito de ella, pero no, especial lo que hay ella, lo que es ella. Perdomo, ¿te gusta lanzar con el estadio vacío, con el estadio lleno, a favor, que te griten cosas en contra? Estadio lleno, siempre. Es difícil, pero todo en la vida es difícil, ¿sabes? Tú tienes que prepararte para lo que venga. Y es interesante cuando el estadio está lleno, te exiges más. Algo que tenemos nosotros, que es la adrenalina en el momento en el que está lleno el estadio, en el que hay más tensión, incluso lanzas un poquitico más fuerte por esa misma adrenalina. El estadio del latinoamericano, como siempre, en contra la banda de primera y a favor el lado de tercera. Eso creo que es único entre todos los deportes, que en tu estadio haya mucha gente en contra de ti. Pero ese estadio de Matanza tuvo bastante gente, ojalá me hubiera tocado lanzar. Es un estadio que me gusta mucho, me gusta o sea, cómo está Sí. construido y todo. Porque me gusta estar en el center field. A ver, no me gusta estar lejos de mi equipo, porque el ambiente que se siente en el banco de los jugadores es muy diferente al que se siente en el bullpen. Pero de bullpen analizas cosas que ahí mismo al lado no puedes estudiar. ¿Pensaron ustedes, los industrialistas, que el público los iba a apoyar así en los playoffs? Porque dentro de la temporada regular sabemos que no van mucha gente al latino, siempre van los de siempre, los que son los fanáticos de verdad industriales. Pero en los playoffs hubo bastante concurrencia. ¿Pensaron ustedes que podían llegar al latino con 10.000, 15.000 personas? La verdad pensé que iban a ir más personas, pero, o sea, digo en la semifinal sobre Sí. todo. Pensé que iban a llegar más personas, pero tienes que también pensar que fue un playoff en el que perdemos 2 en Matanza, y cuando regresamos la gente dice, no, ya Industriales ya no va a pelear. A medida que fuimos ganando, la gente fue asistiendo al estadio, pero con el tema también del transporte era bastante complicado que el estadio se llenara. Pero sí fue bastante persona para mi entender cómo está la situación. Y es bastante bonito que el estadio te apoye. Muy lindo. ¿Qué les ha faltado a ustedes para ganar un campeonato? En los años que tú llevas ahí en el equipo industrial, ¿qué crees que les ha faltado ese extra para decir, bueno, vamos a ser los campeones? Los 2 años anteriores, esta es mi tercera serie Sí. nacional. Los 2 años anteriores nos faltaba mucha unidad. Teníamos Industriales, alguien sabe que la gente apoya o no, pero sí nos faltaba esa unidad como equipo. Este año la logramos tener como nunca. Yo nunca había estado en un equipo en el que los que no estuvieran jugando estuvieran apoyando igual que como que está peleando ahí. No se dio por ese fatídico juego en el que pensábamos que teníamos en las manos y se nos fue. Pero sé que si nosotros hubiéramos ido a ese séptimo juego, a Industrial no le ganaba a nadie ahí. No teníamos abridores, pero había que comernos en el terreno. Nadie nos ganaba. Perdomo, dime el momento de tu carrera con el que te quedas, donde has sido más feliz. ¿Dónde he sido más feliz? En el momento en el que remontamos un juego, en general. No solo puedo hablar de un partido. En cada juego En cada juego que ya seas tú remontamos. lanzando o no. En cada juego que remontamos es una vibra muy especial en la que te da las ganas de seguir adelante. Para nadie es un secreto, ¿sabes? Que el playoff es algo que es para uno o es para otro. 4 juegos es bien difícil ganar o perder 4 juegos. Pero sí hay un momento muy especial para mí, fue el séptimo juego contra Santa Fe. Mi año de novato, no sabía en realidad qué era lo que estaba haciendo. Logré caminar 5 innings, en el que salgo muy mal, no logré terminar el inning. Pero ese ha sido el partido más tenso que he jugado en toda mi carrera deportiva.
Vamos a la remontada histórica de Santiago Industriales. 0-3 en contra. No hace falta, Sí, porque sé que este tema te interesa. nuestro jefe es Guille, es santiaguero, todavía está dolido. Y quiero saber, primero, qué se dijo al término de ese tercer desafío cuando estaba 3-0 a favor de Santiago de Cuba y era casi imposible. En Cuba nunca se había remontado y en el mundo del béisbol profesional solamente los Boston a los Yankees en el 2004. ¿Qué se dijo en ese momento? Ese momento fue la segunda vez en el que estábamos perdiendo 3-0 en un playoff. O sea, en la final contra las Tunas ya habíamos perdido 3 partidos consecutivos. O sea, en parte ya sabía que iba a pasar. Llegamos al hotel después de haber perdido un tercer partido en el que ya vamos a salir al partido a dar lo que tenemos, lo que podamos dar, no nos vamos a rendir, pero sabíamos que era casi imposible, por así decirlo. Ganamos un primer partido, o sea, después de ese tercer partido ganamos el segundo en el Latino y bueno, ya ganamos uno, vamos a intentar ganar el otro. O sea, literalmente fue por parte. Tú no puedes pensar en el que, oye, yo perdí 3 y le voy a ganar 4. No fue así. Nosotros ganamos, después de haber perdido 3, ganamos el otro. Bueno, ya vamos a pelear por el otro. Ganamos el quinto partido y ya como teníamos que regresar a Santiago, Cuba, un viaje de 12, 13 horas, ya dijimos, si yo voy a Santiago, no voy a perder. No voy a perder y de verdad que en ese playoff se lucieron gente que no estaban contando, ni la dirección contaba con ellos. Recuerdo un relevo de Yandy Molina en el que no había pichado casi en la serie nacional, me dio un relevo excepcional, impresionante lo que hizo Yandy. Ganamos ese sexto partido y cuando fuimos al sexto tocaba abrir a Raymond Figueredo. No, Raymond estaba en contrato. Fue Michael Taylor entonces que pichó. Michael Taylor. En el que había tenido un playoff contra Santiago que si no recuerdo, creo que lo recuerda, fue el tercer partido aquí que lo perdimos, que Michael Taylor lo pichó como 10 innings. Bueno, estaba en su prime, como decimos nosotros. Pero da la casualidad en el que nosotros hemos hablado en el banco, en el que hemos dicho, Industriales, séptimo juego no nos gana nadie. Porque un séptimo juego es a suerte y verdad. Es como el extra inning. El extra inning cualquiera puede ganarlo. Está para los dos lados. Pero nosotros tenemos algo que en un séptimo juego, ¿sabes? Tenemos la experiencia de haberlo jugado varias veces en el que no nos puede ganar nadie. Fuimos a ese séptimo juego, incluso, como mismo te dije, gente que no tenía en cuenta la dirección fueron los que sacaron el último out, que fue José Ernesto Pérez. Sí, claro. Y después de eso, Santiago se cayó, Santiago se vino abajo porque es algo que, ¿sabes? Tú pierdes 2 partidos en Santiago y cuando estás regresando al hotel, como que la guagua estaba así de la gente de Santiago que nos gritaban cosas y tú mirando hacia adelante. Cuando ganamos ese partido abrimos las ventanas, empezamos a gritar, ¿qué tal? En esa guagua. Después todo fue fiesta. Y ya después viene el partido el playoff contra Pinal en el que no logramos salir. No, contra la Tuna. No. Eso fue... Sí, contra Pinal, ¿verdad que sí? Contra Pinal en el que... Claro, fue difícil. Un playoff contra Pinal en el que yo era el segundo abridor y de repente fui el que relevé el primer partido. Claro. No estaba preparado, pero igual, siempre lo dije, estaba dispuesto para lanzar en cualquier juego. Tú has lanzado, hablando de Pinar del Río, en el Capitán San Luis, que es también un estadio donde siempre se apoya Pinar del Río y más contra Industriales. Es diferente, no sé, el Capitán San Luis, el Guillemón, el mismo Estadio Matanza con respecto a otros estadios. Le digo no sé, las cosas que le puedan decir, de cómo apoyan a sus equipos. La afición de Pinar del Río es un poquito complicada, un poco exigente incluso a su mismo equipo, pero destruyen también mucho a los que están en contra, ¿sabes? La misma gente de Pinal, a nosotros estando ahí, nos gritaban, esta serie sucedió, nos gritaban cosas, ¿sabes? Somos seres humanos, Sí, no claro. No tienes por qué ofenderme. Pero prefiero bastante Santiago. La gente de Santiago, a pesar de lo que diga la gente, son bastante sanas. Perdí. Incluso hicimos amistades en aquellos playoffs, gente de las gradas, conversábamos, pero todo sin faltar al respeto, que era lo importante. Claro. ¿Tú no fuiste este año, Holguín?
No fuiste aquí. Estaba lesionado. Pero dime lo que se contó porque fue una fiesta. Yo creo que eso siempre es bonito en medio de una temporada regular que se llene un estadio como si fuese un playoff para ese enfrentamiento entre Industriales y Joaquín. Dime, porque con respecto que estaba calentando las redes, fue tremendo que... Hoy en día las redes movilizan todo. Las redes lo movilizan todo, entonces reinvento que si el papá de los cachorros. Entonces, algo me decía a mí cuando ellos iban a salir hacia allá, algo me decía a mí que yo, o sea, yo le decía a él, le decía, loco, si te caen a palo allá, lo que se va a formar es lo que se va a formar. No, pero según me comentan mis compañeros, fue algo muy interesante. Era como si estuviera jugando playoff. La gente apoyaba mucho a Holguín. Hay algo que dice alguien del equipo de nosotros que es como que, ¿sabes? Cuando Industriales va allá es lo mejor que tiene en el año. Sí. Cuando Industriales fue Holguín, eso es lo mejor que tuvo toda la provincia de aquí en todo el año. Eran peloteros, incluso ese equipo de Holguín solamente tenía un pelotero nuevo que era, Oli Bravo, ok, Jordi Bravo, y tenía otro, el de Granma. Fonseca, No, el bateador. Barrabí, El Cedeño. 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 Ese equipo de Holguín tuvo el año anterior, eran los mismos peloteros. Incluso este año tenían dos menos, que fue Jordan Manduley y Osday Silva. Sí. Osday no, Edice Silva. Ahí dice. O sea, fue un equipo muy, muy impresionante en esta serie nacional, con los mismos peloteros del año anterior en el que habían quedado en un lugar muy atrás, lograron quedar demasiado adelante, en el que impresionaron a la gente incluso en la serie nacional. Fue un equipo, la verdad, me interesó mucho cómo jugaban esos muchachos al béisbol, con ganas, en el que, cómo tú logras que un equipo el año anterior queda en el lugar 15, en el lugar 14, y con el mismo equipo, sin cambiar nada, sin que nada sea diferente, cómo tú logras que quede en el tercer lugar de la serie nacional. Claro. Entonces, para mí, mi respeto hacia ellos, a cada uno, y muy merecido también el premio al novato del año a Jordi Bravo. Sí. Muy merecido. Yo creo que el muchacho lo hace todo bien y además batió y lo demostró porque también juega varias posiciones. Ya que tocas el tema de Holguín, también las relaciones que si hacen por allá por Santiago de Cuba, se dice mucho en la calle que los industrialistas, que los habaneros, que los capitalinos no se llevan con los demás jugadores que tienen el ego alto. ¿Qué tan de cierto es eso? No creo que sea cierto. A lo mejor, o sea, yo vengo a estar ahora, 2023, 2024, 2025. Yo no puedo hablar por algo que hablen de hace 10 pero años, digo, 15 años. esta generación. Esta generación todos somos jóvenes, todos nos comunicamos con todo. Incluso tengo compañeros de otros equipos que han logrado estar aquí en la Liga Élite con nosotros y nos han dicho, eso que pinta la gente, lo que dice la gente de que industriales, de que tienen el ego muy alto, no funciona así. Incluso aficionados han compartido con nosotros y lo han dicho, ustedes no son nada de lo que pintan las redes, porque todos somos jóvenes, nadie tiene veneno, por así decirlo, nadie critica a nadie, nadie está en contra de nada, al contrario, somos peloteros, nos respetamos y jugamos. El béisbol es un juego, ganas, pierdes, pero nadie se falta el respeto. Claro. Perdomo, ahora Industrial está en la Liga Élite y como se proyecta quizás puede estar en las demás ligas élite. Vamos a poner el caso de que Industriales no clasifique la Liga Élite y piden a Perdomo de refuerzo en cualquier provincia. ¿Perdomo va a jugar de refuerzo? Por supuesto. Como no... O sea, es un torneo que se organizó. Yo no soy nadie para estar en contra de jugar con ninguna provincia o porque no esté de acuerdo con jugar con Santiago de Cuba, al contrario. Si Santiago de Cuba me pide, merecido sea jugar con Santiago de Cuba. Yo voy a una área que digo no vaya, fíjate eso. Incluso siempre desde niño me he vestido de azul para jugar pelota, pero mi color favorito no es el azul, mi color favorito es el rojo. Imagínate, usted escucha aquí. Entonces, igual, cualquier equipo que quedamos fuera, cualquier equipo nos pide, yo iré a hacer. Dime cuál es el bateador que más se te hace difícil, más complicado dominar. ¿Qué se te ha hecho? Gracial ha sido bastante difícil. Gracial es un bateador extremadamente agresivo en el que
como mismo dijo ahorita, en todos los conteos está bateando. Es un bateador de bastante nivel. Pero incluso, mira, se me había olvidado, alguien que me ha bateado más que Gracial es Estrellita, el tercera base de Santi Espíritu. Raulesi. No, Roblesi estaba jugando Ciol en aquel momento. El número 12, Fernández. Fernández. Me batea de todas. Sí. De todas. No hay manera No hay forma de que yo le saque Gil. Porque es un muchacho agresivo igual bateando. Y me adivina. Él me da Gil y yo como que, de nuevo. La verdad, él es el que me ha bateado más a mí. A pesar de que Gracial me había dado 2 jonrones. Sí. Pero bueno, él me batea más. Hablando de bateadores, ¿qué se siente cuando estuvo de refuerzo Cepeda? No tener a Cepeda que enfrentarte, saber que está de tu parte. No, nosotros no hemos tenido a Cepeda de refuerzo contra nosotros. Con ustedes, sí. Ojalá y me hubiera tocado compartir con Cepeda. No estabas todavía. No estabas todavía. En ese momento yo todavía no había entrado a Industriales. No estabas todavía. Pero Cepeda es una excelente persona y excelente atleta sobre todo. Recuerdo que en la serie pasada que ya estaba como abridor en Industriales, la serie igual se descansaba los lunes y los viernes y estábamos allá en Santi Espíritu. Él nos invita a comer a su casa, a Fran Herrera y a mí, y yo era el abridor del sábado, o sea, voy a comer a su casa el viernes y yo era el abridor del sábado en contra de él. Y recuerdo que ya estuvimos ahí bastante rato, ya cuando nos sentamos a comer, lo primero que hizo él fue sacar el teléfono y llamar, creo que fue a Pablo, y le dijo, mira, tengo el abridor de aquí mañana. Tengo el abridor y el cerrador. O sea, no tiene nada que ver lo que pasa en el juego de pelota con lo que somos nosotros en lo personal. Claro. Pero para mí es una excelente persona. Un sueño que tenga, perdón, en el mundo del béisbol. Hoy en día jugar en Japón. Ese para mí ahora mismo es mi meta, hasta el top en el que puedo llegar ahora mismo. ¿Lo crees posible? Sí lo creo posible. A lo mejor me queda mejorar, siempre hay que mejorar un poquitico más. Me queda mejorar un poquitico más en cuanto a físico. Y por supuesto, en cuanto a físico y a velocidad. Pero espero que el futuro venga bueno. Claro que sí. Dime qué es lo que más complicado o qué es lo más que le puede faltar a un bateador cubano de la Serie Nacional con respecto a otros jugadores, por ejemplo, no sé, la Liga Italiana o otros béisboles que tú has participado, sobre todo también con el equipo Cuba. ¿Qué crees que le falta? Siempre cuando llego a un lugar intento estudiar, sabes, la liga en donde voy a participar. Esta liga nosotros, la gente piensa que no sirve o que es mala. Sí. La liga nosotros es bastante complicada porque en primero los árbitros no tienen una zona adecuada, ¿sabes? No cantan todo lo que entre por ahí. Tienen un poquito la zona amplia. Entonces, para los bateadores es bastante difícil batear así, no para los lanzadores. Entonces, para mí lo diferente, los bateadores de nuestra liga a otras ligas es la forma de hacer el swing. O sea, aquí priorizan más el contacto, priorizan más el no poncharse que la conexión fuerte. Un bateador que siempre está tirando la bola con un swing fuerte, ¿sabes? No es común que te dé un fly atrás de segunda, es muy difícil, a no ser que sea bate partido. Entonces aquí los bateadores van a buscar la bola, a conectar, a dar hit. Entonces un lanzamiento que sea bueno, que sea efectivo en una liga, aquí en esta liga no lo es, porque aquí literal hay que tirarla por el piso. Aquí tú te vas a enfrentar a un equipo como las Tunas, que sabes que le tira por donde quiera, le tiras recta alta, te dan hit, le tiras recta abajo, te dan hit. Entonces la liga de nosotros sí es complicada. Incluso personas o vamos a decir bateadores que han venido de otras ligas se han dado cuenta que es difícil igual. Sí, claro. Yo creo que sí. Quizás no viene con el talento que había mucho, sobre todo también por el ESO. Estamos hablando que muchos peloteros de tu edad o 3 años mayor que tú ya están jugando en el sistema de liga menor que él le tocaba estar en la Serie Nacional, por así decirlo. Yo creo que siempre es importante. Bueno, Perdomo, el mensaje tuyo va hacia la afición capitalina, la afición de Cuba y de nosotros acá en la terraza, de lo que puede venir
próximamente para Verdón? El mensaje para la afición es que este año, ¿sabes? Todo el mundo, ya lo dije ahorita, todo el mundo peleó por que fuera, no fue, pero algún día llegará y lo que no puede faltar es el apoyo de esas personas hacia el equipo industrial, que nos apoyen, que la próxima serie nacional prometemos hacer lo mismo, guerrear hasta el final. Si se da, felicidades para todos, si no, igual seguiremos peleando. Bueno, muchas gracias, Perdomo. Terminamos con la entrevista. Yo creo que ha sido un placer conversar con uno de los mejores lanzadores que tenemos en nuestro país, joven, y que ya saben que su meta está en lanzar en el béisbol japonés. Recuerden ustedes suscribirse al canal de YouTube, también en Instagram y en Facebook. También tenemos nuestro canal en WhatsApp y nosotros nos estaremos viendo en otra entrevista de La Terraza.